Mandioca. Casa común. De la comunicación popular. El llanto de la población era motivo de risas para los victimarios, tanto que montaron una parranda vallenata y bebieron el licor de las tiendas desde que llegaron hasta que se fueron. Sacaron de su casa una pequeña de 3 años y le pusieron un cuchillo en el cuello para obligar a la madre a que les cocinara. Algunos testigos relatan que inclusive les dio por jugar al 30, es decir, iban contando a sus potenciales víctimas y a la número 30 la condenaban a la mesa de suplicio. A una niña le obligaron a comer cactus y luego la dejaron morir de sed, no sin antes violarla. Entonces cogían, mataban a una persona y a los 5 minutos mataban a la otra. Entonces tocaban el tambor y un acordeón para festejar los muertos. Tomaban trago y mataban, y al fin así hicieron todas sus muertes. El fragmento anterior es el relato de una vida campesina víctima del paramilitarismo. Fue tomado del texto Paramilitarismo, Violencia y Transformación Social, Política y Económica en Colombia, del politólogo alemán Raúl Selig. El paramilitarismo no es una vaina novedosa para Colombia ni para América Latina. Ya en los años 30 del siglo XX, los intereses estadounidenses para afianzarse como potencia en la región provocaron la conformación de varios grupos paramilitares llamados Escuadrones de la Muerte. Estos buscaban amedrentar o asesinar sujetos o grupos políticos de izquierda para que sus ideas no se extendieran y tomaran un lugar fuerte dentro de sus sistemas políticos. Estas mujeres, hombres y colectivos políticos se enfrentaron contra la expansión de las influencias estadounidenses y sus peones en las élites nacionales. Por ello, fueron víctimas de la violencia estatal. A esto se le llamó doctrina contrainsurgente y anticomunista. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, las propuestas de independencias nacionales en África y Asia de las colonias francesas generaron que el imperio francés construyera una estrategia militar para evitar que sus colonias fueran soberanas, para que el imperio siguiera siendo imperio a costa de la explotación y el dominio colonial. Roger Trinquier, militar francés, introdujo la tortura y el ataque a la población civil como forma de evitar que grandes bases sociales apoyaran las iniciativas anticoloniales. Esto se lo enseñaron a los gobiernos estadounidenses, quienes a través de iniciativas como la Escuela de las Américas difundieron las mismas estrategias dentro de las dictaduras militares de derecha en el Cono Sur y en los gobiernos supuestamente democráticos, como el Frente Nacional Colombiano, todos afines a Estados Unidos y replicadores del renovado anticomunismo contrainsurgente a la francesa. Durante varias décadas, en el caso de Colombia, el paramilitarismo se fortaleció como política de Estado al margen de la ley y ubicó a la población civil como enemigo interno de las fuerzas militares y de las demás instituciones del Estado serviles al paramilitarismo. La Operación Orión, originada dentro de las tripas del paramilitarismo y su vínculo con el Estado, significó uno de los acontecimientos más tenebrosos e inhumanos del conflicto armado reciente en Colombia. La Escombrera es una de muchas muestras materiales y simbólicas de lo que sucede cuando el Estado defiende por encima de todo los intereses de sus élites, pretende el control y el orden a través del miedo y busca retroceder o imposibilitar victorias por vías democráticas de avances sociales, políticos y económicos de los pueblos de su país en beneficio de una potencia extranjera y de su lugar en la sociedad que domina. Hoy hablaremos sobre los señores de la guerra y los empresarios del miedo. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Oiga, ¿y eso con qué se come? Te lo explicamos para crear otros mundos posibles. ¡Intentamos esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo! Bueno, ya sabemos que los gringos y los franceses tuvieron que ver con que las élites colombianas pudieran crear ejércitos privados para mantenerse en el poder. Pero vale la pena mirar más adentro en Colombia. En los años 50, durante el periodo conocido como la violencia, también hubo algo parecido al paramilitarismo contemporáneo, los pájaros y los chulavitas, ambos grupos impulsados por las élites conservadoras con el fin de exterminar a las bases políticas liberales. Digamos que esta disputa planteaba la lucha de dos partidos opuestos por el gobierno.
En la segunda mitad del siglo XX, las cosas cambian y los dos partidos se asemejan cada vez más. El nacimiento de procesos insurgentes responde a un sistema político cerrado, lo que provocó en los años 60 la disputa ya no fuera por el gobierno, sino por el Estado. El bipartidismo contra las insurgencias de izquierda. Esta confrontación ubicó al renovado paramilitarismo como aliado de las operaciones de las fuerzas militares y marcó la divulgación del miedo y el terror por medio de masacres, torturas y hostigamiento a la izquierda política y a la población civil para evitar apoyo popular a las guerrillas o algún otro tipo de proyecto democrático de izquierda. Vayamos a la Operación Orión. El argumento de los paramilitares para matar a las vecinas y los vecinos de la Comuna 13 se relaciona con las propuestas que hizo el francés Roger Torquier. Sus ideas fueron heredadas por los paras. Una de ellas decía: toda persona sospechosa de apoyar a la insurgencia tiene aplazada su muerte. De esa forma, los paramilitares asumieron que el hecho de que existiera presencia de un grupo insurgente en un territorio específico hacía que todos los habitantes de ese territorio fueran colaboradores, por tanto, posibles guerrilleros, por lo que eran sujetos de exterminio, torturas y violaciones. La Operación Orión tuvo lugar entre el 16 y 17 de octubre del año 2002, bajo las órdenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta ha sido la mayor acción militar urbana contrainsurgente de la historia de Colombia. La Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín contó con más de 3.000 efectivos del ejército, la policía y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el objetivo de erradicar la presencia guerrillera en la zona. Ya sabemos bajo qué términos. Esta intervención dejó, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares, 17 asesinatos por la fuerza pública, 80 civiles heridos, más de 600 víctimas directas y 1.259 personas desplazadas en 2002. La magnitud de este operativo sigue siendo solo una parte de todo el entramado de la acción estatal y paramilitar. Pese a toda violencia y con mucho esfuerzo de la sociedad civil, se ha logrado que haya pronunciamientos y sentencias de órganos internacionales sobre las responsabilidades del Estado en estos acontecimientos. Solo por dar un ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la falta de diligencia en la investigación de los hechos. Pese a las denuncias de las víctimas, no se tomaron las medidas para investigar ni preservar el material probatorio, y hubo omisiones y obstrucciones. La Corte Interamericana concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad, la libertad, las garantías judiciales, los derechos de la niñez y la protección judicial. Las recomendaciones que hizo la Corte son reparar material y moralmente las violaciones de derechos humanos, promover el tratamiento médico y psicológico a las víctimas y familiares según sea necesario, implementar plan de búsqueda de las víctimas desaparecidas con la participación de sus familiares, continuar las investigaciones para identificar y sancionar las personas responsables con enfoque de género, adoptar medidas para la no repetición de estos hechos, fortaleciendo la participación y los mecanismos de protección de testigos. Además, la Corte en 2013 declaró que el Estado colombiano es internacionalmente responsable de haber incumplido su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzosamente. Agregó que no habría garantizado la asistencia humanitaria y el retorno de las víctimas. Finalmente, Amnistía Internacional declaró que la comunidad internacional también debe insistir en que los miembros de la fuerza de seguridad responsables de coordinar y apoyar a las fuerzas paramilitares comparezcan ante la justicia. La articulación con el comandante de la Cuarta Brigada y el comandante de la Policía Metropolitana. Recordemos que en agosto de 2023 la JEP le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general en retiro Mario Montoya por su conocimiento y responsabilidad en 130 ejecuciones extrajudiciales registradas en el oriente antioqueño. La Justicia Especial para la Paz JEP citó a los generales en retiro Mario Montoya y Leonardo Gallego a rendir versión por los hechos relacionados con la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y 17 de octubre de 2002, fechas en donde ocurrió la cuestionada Operación Orión. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Informar la desinformación. Ojito con lo que dice la prensa. Volvemos al presente. Así como el paramilitarismo hace parte de la oscura historia de Colombia, también sigue siendo parte de la disputa actual por la memoria
y la no repetición. El 18 de diciembre de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, adscrita al Ministerio del Interior y la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un descubrimiento de restos humanos en el sitio de La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Esto despertó el interés en la opinión pública nacional sobre la lucha de décadas de colectivos como Mujeres Caminando por la Verdad, Movimiento de Víctimas de Crímenes Estatales Movice y las Madres Buscadoras de los Falsos Positivos Mafapo. Las víctimas llevan muchos años insistiendo en que la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la Operación Orión fuera efectiva por parte de las instituciones correspondientes. Este descubrimiento activó una respuesta ciudadana y artística que se materializó con la pinta de un mural que contenía la frase "Las cuchas tienen razón" en Medellín. Esta muestra artística y política comenzó a ser replicada en distintas ciudades y capitales de Colombia como respuestas solidarias a la censura que sufrió la muestra original. Así como se replicó la empatía, también lo hizo la censura, y muchos murales han sido borrados y estigmatizados. Los y las artistas resisten y han decidido volver a pintar. Ahora, en la matriz mediática se discute tanto el papel del arte como vehículo de expresión política, como el encubrimiento de los asesinatos extrajudiciales por actores políticos de la derecha colombiana. Resalta el titular del medio Col Global, el alcalde Federico Gutiérrez y el ocultamiento de la verdad. Hallazgo de cuerpos en La Escombrera destapa la responsabilidad de su administración. El medio plantea: la demora de las investigaciones y el desprecio hacia las víctimas de desaparición forzada evidencia el fracaso de la primera administración de Gutiérrez en Medellín. El periódico El Colombiano, en uno de sus artículos, dice: confirman que cuerpos hallados en La Escombrera presentan tiros de gracia y son de víctimas de desaparición entre el 2002 y el 2003. Un titular similar lo da Semana. Nos dice: identifican a 2 víctimas de desaparición forzada halladas en La Escombrera en Medellín. A pesar de que la revista Semana hace referencia a los asesinatos extrajudiciales y a la desaparición forzada, descontextualiza el vínculo entre los grupos paramilitares y su coordinación con las fuerzas militares y el Estado colombiano. Es evidente que la intención de Semana es desvincular al Estado, en su momento en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, como comandante en jefe de las fuerzas militares, frente a las atrocidades que se cometieron presuntamente con más de 500 personas sepultadas bajo el sitio de La Escombrera. Finalmente, el medio de comunicación de izquierdas y alternativo, La Oreja Roja, titula: tapando murales no se tapa la verdad sobre la Comuna 13. Nos adelanta: el mural celebra el hallazgo el pasado 18 de diciembre de los primeros restos humanos en esa zona, una victoria para las víctimas gracias a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP. El alcalde Federico Gutiérrez, en una publicación vía X sin posibilidad de comentarios, expresó: apoyamos las expresiones artísticas, pero el espacio público es de todos y debe mantenerse limpio y bonito. La reacción fue inmediata. Víctimas, líderes y colectivos artísticos calificaron la acción como una afrenta contra la memoria histórica. Y lo único que dicen es los falsos positivos. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es quién dio la orden. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas de los Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. A partir de ahora, vamos a incomodar. Expresidente Uribe, nos queda claro que usted dio la orden. Lo sabe un sector de la población colombiana hace más de 20 años. Sabemos también que el Estado sucumbió por muchas décadas al poder paramilitar, a las mafias de narcotráfico y a los intereses de los grandes poderes políticos y económicos transnacionales y nacionales. Sin embargo, seguimos en función de construir un país donde quepan todas las voluntades de construir la paz con verdad y justicia social. Por eso nadie podrá evitar que respaldemos y hagamos eco de la lucha de las madres buscadoras, que recordemos y pidamos respeto por todas las almas y víctimas humanas y no humanas del genocidio paramilitar. El arte nos da formas de crear nuevos sentidos comunes. Podemos representar la fortaleza y la dignidad de los pueblos que se resisten a la barbarie y a la dominación. Vamos a cantar, a interpretar, a pintar y a bailar desde la interculturalidad de un país inmenso, caracterizado por superar desde la alegría todo aquello que la política de la muerte sepultó, desmembró o arrojó a los ríos y escombreras de Colombia.
Mientras quieren despojar del arte y de la estética a nuestras culturas políticas, le recordamos que el paramilitarismo, como brazo armado y legal de un modelo de Estado genocida, también tiene expresiones culturales. Las tuvo durante las masacres, cuando hacían espectáculos terroríficos, mientras danzaban con la muerte al festejar rituales construidos para ejecutar las más monstruosas torturas y asesinatos de vidas campesinas, de vidas urbanas o de la izquierda política a lo largo y ancho del país. Todavía los herederos y herederas del paramilitarismo expresan sus ideas y muestras culturales cuando pretenden sepultar de gris o de negro una frase que busca verdad y reconciliación. El doctor Max Yuri Hill, experto en ciencias humanas y sociales, calificó las acciones de censura de los murales como una violación al derecho humano a la memoria y a la libertad de expresión. No cabe duda, desaparecer la relación de la política de izquierda, junto con su posibilidad de expresión artística y de contrastar el relato de forma pública, solo pretende que la cultura sea dominio de las élites, de los empresarios del miedo y el despojo, de los señores de la guerra. En esta casa caminamos la palabra. En la siguiente sección, la solidaridad y la búsqueda de lo común son nuestro camino para construir el presente. Jaime Tocora, compañero diputado del Pacto Histórico del Tolima. Sabemos que el proceso de pinta de los murales en el Tolima ha generado una serie de controversias y disputas por la vocación del espacio público. Esto de la mano con un discurso estigmatizante por parte del alcalde de Ibagué y los medios arrodillados a su poder hegemónico, los cuales pretenden desvincular el arte como expresión política. ¿Cómo ha sido el proceso de resistencia de las colectivas artísticas, sociales y ambientales del departamento? Bueno, un saludo para todos y todas, compañeros, un fuerte abrazo. Decirles que frente a este tema, lo que ha evidenciado y lo que ha generado es un debate profundo acerca de cómo entendemos nosotros los espacios públicos, cómo lo público es lo que nos pertenece a todos y todas, y también cómo podemos apropiarnos de esos escenarios. Lastimosamente, acá lo público ha sido cercenado, ha sido privatizado. Acá la expresión ciudadana, particularmente en la ciudad de Ibagué, no es bien vista por parte de la institucionalidad que pasa por encima también de los derechos de los ciudadanos. Recordemos que si acá a algunos sectores sociales les incomoda, o mejor aún a algunos actores les incomoda los jóvenes aprovechen y apropien espacios que han estado abandonados históricamente. ¿Cuál es el mensaje también que deben de dar esos espacios? Solamente de folclore, con mucho respeto lo decimos, que son supremamente importantes porque hacen parte también de las identidades de los territorios, pero acá también la expresión política por parte de esa serie de acciones que también son contrahegemónicas, que también develan que lastimosamente no hay canales, no hay mecanismos, no hay formas para poder expresar, y las paredes resultan siendo un elemento también para poder decirle a la gente que algo está pasando y que los jóvenes están organizando, los sectores sociales y populares están exigiendo espacios, y en lugar de cercenar, desconocer, señalar, estigmatizar o peor aún tratar de judicializar a quienes utilicen los espacios públicos, pues lo que hacen es desconocer, lo que hacen es lo que acabamos de decir, estigmatizar, señalar y demás. Y acá pues yo creo que lo que hubo fue una discusión importante. Paradójicamente en la ciudad de Ibagué lo que tenemos son espacios deportivos que son de todos y de todas, con nombres con mucho respeto, profundamente religiosos, que no van en la lógica de respeto también a las diferentes creencias. Por medio de acciones de tutela se le ha ordenado a la administración municipal el cambio de dichos nombres y no lo han acatado. Murales históricos como los de Niño Botía, las piscinas olímpicas, fueron totalmente destruidos, dañados, y ahí sí no hay vándalos. Ahí lo que hubo fue la corrupción que hizo metástasis y destruyó escenarios públicos y deportivos. Ahí sí no hubo indignación como lo está viendo hoy en día por parte de unas personas que no son capaces de escuchar y de reconocer obviamente los crímenes que ha cometido el Estado en su momento. Así que pues yo sí hago un llamado a entender lo público, a construir desde múltiples espacios, de múltiples sectores, y evidenciar lo que hoy en día los jóvenes y sectores populares han evidenciado, que se requieren espacios y sobre todo que la cultura no es solamente la que la institucionalidad imponga, sino también la que construimos de manera cotidiana. Muchas gracias, compañero. Todo el amor y toda la fuerza. Escuchaste un podcast de Mandioca, Casa Común de la Comunicación Popular, creado por Fuerza Común y Círculo Popular de Paz y Democracia.